Hola, hoy estamos con nuestra segunda clase, aula de Superando Límites, aquí en Chacán. Y hoy vamos a hablar sobre los vicios emocionales. ¿Dónde surgen los vicios emocionales y qué son los vicios emocionales? Escuchamos hablar como vicio, generalmente escuchamos hablar de las drogas, del alcohol, los juegos de azar, los principales vicios que escuchamos y muchas de las veces sin entender juzgamos esos comportamientos. ¿Por qué no sale? ¿Por qué no deja el alcohol? Muchas de las veces un matrimonio entra en separación por causa del alcohol, por causa de un vicio. Y el vicio es mucho más que el alcohol en sí. El alcohol es una consecuencia. Todos los vicios son emocionales. Y hoy vamos a aprofundar un poco más sobre los vicios emocionales. Y tal vez algunas cosas medio que te choque de entrada. Que yo te diga, por ejemplo, que el trabajo también puede ser un vicio emocional. Que yo te diga que, por ejemplo, el querer ganar mucho dinero, estar enfocado solo en el dinero en sí, también puede ser un vicio. El estar estudiando todo el tiempo, también puede ser un vicio emocional. Porque cuánto hay que trabajan y no tienen tiempo para su familia y para sus hijos. Y trae el mismo perjuicio, el mismo daño que el alcohol. Muchas veces una familia también se destruye por causa de que no tuvo cuidado en un pilar familiar por causa de ese vicio emocional, de estar siempre trabajando y no tener un tiempo para su familia. También es un vicio emocional. El no controlar su alimentación, no conseguir regular la alimentación, no conseguir bajar de peso, comer, también es por causa de un vicio emocional. ¿Y por qué muchas veces somos conscientes, el ser humano es consciente de un vicio y no consigue dejar? Porque el ser humano funciona así, se configura con placer y con dolor. Mentalmente se configura con placer y con dolor. Entonces hay un placer dentro de ese vicio. ¿Cuál es el placer que hay que descubrir? ¿Cuál es el placer que está en esa situación del alcohol, que no consigue salir aunque está consciente que destruye su vida, de la droga que destruye su vida, del trabajo en exceso que destruye su vida, de correr atrás de un poder exceso que destruye muchas veces su vida? ¿Cuál es el placer que está en medio de ese vicio? Y las consecuencias. Ahora quiero resaltar más apenas las consecuencias de estos vicios emocionales. Son dos necesidades psicológicas básicas que vamos a hablar. Primero es el autoestima. La primera necesidad básica psicológica del ser humano es el autoestima. ¿Y cómo es el autoestima? ¿Cómo es la autoestima? La autoestima es cuando te aprecian, te valoran, te ven, te escuchan. El autoestima, el ser humano necesita antes de que nazca, sentir el cariño dentro de la barriga, de la madre, del vientre. Necesita sentirse amado, aceptado, desde el que está ya dentro de la madre. Va creciendo y necesita escuchar de papá y de mamá. Necesita escuchar el cariño, diciendo, hijo, te amo. Necesita sentirse abrazado. Necesita que se le anime cuando se equivoca, cuando se le cae algo, se le rompe algo. ¿Cómo se le está orientando a esa criatura? Generalmente se le trata como en esos momentos que rompe un vaso, por ejemplo, una criatura, viene el papá y la mamá a veces y le reta,
le dices cosas no muy lindas, entonces esa criatura está dejando de sentir que tiene una estima, está dejando de sentirse con valor. Entonces está comenzando a creer, a generar un miedo. Después eso puede traer una consecuencia de generar un miedo de arriesgar en hacer algo. ¿Por qué? Porque en la forma en que se creó, en la forma en que vivió en su infancia, va a repercutir eso. A veces puede ser también que los padres estén trabajando mucho y no hay mucha presencia de los padres en casa, y como la criatura no piensa con la conciencia sino con la emoción, entonces va a pensar así, que sus padres no le están estimando, que no le están amando, que no le están queriendo, que por eso no pasa tiempo con él o con ella, con esa criatura. Ahí es donde se va perdiendo el autoestima en la infancia. El segundo, vamos a hablar de la segunda necesidad básica emocional, que es la intimidad. La intimidad. La intimidad es la necesidad de confiar mutuamente en alguien. Que ese alguien confíe en mí de la misma forma en que yo confíe en esa persona. Y eso también son los padres los primeros que deben transmitirle a su hijo. La confianza mutua. Confianza mutua. Es una confianza mutua. Que los padres son los primeros en que tienen que transmitirle, los encargados de transmitir a los chicos la intimidad y la autoestima, con los cuidados. Eso no significa que hay que darle todo a la criatura, también hay límites, pero ¿cómo dar esos límites? ¿Cómo dar límites a la criatura sin pasar por arriba de estos? Que la criatura se siente estimado, que la criatura siente que su papá y su mamá están confiando en esa criatura. Y muchas veces, no sabiendo, ignorando, decimos o hacemos cosas que hacemos sentirle a la criatura, le hacemos sentir a la criatura de que no es estimado y que tampoco se confía, que sus padres no confían en él y que sus padres no le aman. Y eso una criatura no entiende que de forma lógica muchas veces lo que pasa dentro del hogar. ¿Por qué? Porque su cerebro todavía no está todo desarrollado. La parte cognitiva del cerebro, eso está demostrado científicamente. Por eso que a los 18 años se determinó en la mayoría de los países mayor de edad. Porque a través de la ciencia se demuestra que a esa edad el cerebro, prácticamente a esa edad recién, amadureció o comienza a amadurecer todo el cerebro. Y ahí ya somos responsables de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Entonces la criatura no piensa con la razón, sino con la emoción. Y por causa de esto, por la falta de estas dos necesidades básicas del ser humano, es aquí que aparecen los vicios emocionales, porque ahí uno va creciendo. Y como hubo una necesidad, aquí resumiendo, hubo una necesidad de amor, de entrega de amor, resumiendo esto. Entonces, ahí va apareciendo los vicios emocionales, porque cuando uno ya creció, ahí como hubo una necesidad, un vacío, uno busca llenar esos vacíos. Y ahí vienen los problemas. Y es como así. Es como una vasija. Y
Dentro de la vasija tenemos una letra A. Y esa letra A vamos a representar con la autoestima y la intimidad. ¿Y qué sucede cuando crecemos? Muchas veces buscamos llenar esta vasija con otras letras. A esos otros vicios, a los vicios vamos a llamarle V, C, D, E. Vamos a llamarle cualquier letra. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando uno busca llenar esto con otras letras? Que es el alcohol, las drogas, el juego de azar, el trabajo, de estar buscando ser reconocido de una forma exagerada, reconocimiento social, el estar saliendo con varias personas al mismo tiempo, con una mujer o con un hombre, no tener una relación amorosa estable, un casamiento estable, se casa, se separa, 3, 4, 5 veces, no consigue. ¿Por qué? Porque está queriendo llenar todos esos vicios que ya son consecuencias, le llamamos V, C, D, E, solo que esta vasija nunca se va a llenar con estas letras, solamente se va a llenar con A. Esta vasija solamente se puede llenar con A, solamente con A. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que yo debo entender cuál es mi necesidad. Dejar de lado el orgullo y entender cuál es mi necesidad. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué estoy escondiendo o qué estoy necesitando saber? Buscar una ayuda muchas veces si es necesario para entender la raíz de mi vicio. ¿Por qué? Por una falta de esto se generó el vacío y yo estoy buscando llenar con otras letras y no va a funcionar. Nunca se va a llenar, solamente se va a llenar con A. Entonces debo entender qué es lo que me falta realmente. ¿Por qué estoy en ese vicio? ¿Por qué no consigo dejar? Cuando consigo entender esto, ahí ya voy a buscar otros recursos y voy a tener una chance, una chance de cambiar, una oportunidad de cambiar mi situación, mis resultados. Y hay varios vicios de los cuales ya estaba mencionando. Vamos a hablar de algunos principales aquí. Uno que es el sexo. Muchas veces las fotos sensuales de buscar me gusta en las redes sociales. Oh, me faltó aquí. Creo que escribí muy rápido. Faltó la X. Sexo, una forma de buscar tener, de no tener una relación amorosa estable, de no tener un matrimonio estable, de las infidelidades. Es porque está buscando llenar ese vacío con otros vicios que nunca va a llenar, que solo va a traer problemas, y conscientemente el ser humano sabe que eso va a traer un problema, que trae un problema y que no consigue dejar. ¿Por qué? Porque no acepta, o de forma consciente o de forma inconsciente muchas de las veces, de que lo que realmente necesita es amor, es ser reconocido, es ser valorado. Eso es lo que necesita, solo que como ya pasó esa etapa de esa infancia, hoy adulto, necesita entender una cosa, que esto debe aceptar como parte de su historia y a partir de ahora construir una nueva historia.
¿Cómo? Comenzando a amarse a sí mismo, a valorizarse a sí mismo, porque papá y mamá ya pasaron de ese momento, de esa responsabilidad, una vez llegando al adulto, de traer y entregar esos reconocimientos. Entonces, una vez siendo adulto, siendo maduro, soy responsable de mis decisiones. Y entender que yo primeramente debo hacer eso hoy conmigo. Entender mi historia, perdonar el pasado para poder dejar esa carga que estoy llevando conmigo, dejar atrás, soltar todo lo que no me pertenece y construir algo nuevo, perdonando y aceptando mi historia como parte de quien soy. Eso es lo único que hace diferente a las personas que consiguen superarse. Porque es el significado que le va a dar a su historia lo que va a hacer que tenga suceso o que tenga fracaso, que consiga salir de ese agujero, que consiga salir de ese camino viejo y entrar en un camino nuevo. Otro de los vicios emocionales, el trabajo. El trabajo también es un vicio emocional, la búsqueda excesiva de trabajar, de no tener día libre, trabajar 20 horas por día. Estoy dando todo mi tiempo al trabajo porque eso es lo que me está generando un placer momentáneo, un placer, una alegría de estar trabajando. Solo que eso me causa otros daños en otros pilares y conscientemente a veces me doy cuenta, el ser humano se da cuenta de que trae perjuicios, solo que el orgullo no le deja entender a las personas. ¿Por qué? Porque yo trabajo, yo hago esto y nadie me valora y ta. Entonces ahí viene el orgullo que impide reconocer realmente que yo estoy dedicando todo mi tiempo. No es porque quiero ayudarle a la gente, es porque estoy alimentando un vicio emocional. Es para mí mismo. No es para ayudarle a las personas. Es alimentando un vicio emocional que trae un cierto placer momentáneo, pero que genera otros perjuicios, otros daños. Otro vicio emocional, ¿qué podría ser? El dinero. El dinero también es la búsqueda excesiva del dinero, de tener dinero y no querer gastar, preocuparse para gastar, para comprar algo nuevo, tener el dinero como algo de grande, no que no tenga valor, sino que tenga un valor acima de todo, inclusive acima de la familia. ¿Cuál es el amor que le está dedicando al dinero, que le está colocando al dinero? Porque ese dinero está alimentando un vicio emocional de repente de la persona, de queriendo demostrar de que teniendo mucho dinero, queriendo demostrar o queriendo llenar un vacío, una falta de sentimiento que tuvo en su infancia, queriendo llenar con el dinero aquí esto. Pero no funciona. Por eso es que hay muchas personas que tienen mucho dinero y entran en depresión. Muchas personas que de repente llegan a un techo y tienen mucho dinero y a veces inclusive casos que se suicidan, que entran en depresión, viven con un montón de antidepresivos. ¿Por qué? Porque nunca va a llenar esto. Es reconocer. La cuestión es reconocer qué es lo que faltó y comenzar a valorizarse más, a buscar su verdadera identidad. ¿Quién es? Sinceramente, ¿quién eres? Hacer esa pregunta, ¿quién soy? Otro vicio emocional podría ser, no es que podría ser, es sufrimiento. Sufrimiento. Hay varios vicios. Si vamos a estar hablando de eso, vamos a estar un día hablando solamente de vicios emocionales.
pero quiero destacar el sufrimiento. La persona cuando está sufriendo, cuando busca sufrir ¿para qué? Muchas veces porque necesita sentirse culpado. Entonces, se siente culpado, sufre, alimenta un vicio emocional y hace algo para que pueda sufrir. Busca de una forma inconsciente sufrir, porque ahí es donde quiere llamar la atención muchas veces de que alguien llegue y le diga: wow, ¿cómo conseguís superar eso? Te entiendo. Necesita que alguien llegue y le consuele en ese momento. ¿Qué están buscando? Hay personas inclusive que se apega a recuerdos que le traen sufrimiento. Un caso que conozco una persona que agarró algo material, un material, y dijo así: esto yo valoro mucho más que todo esto, que la casa que tenía aquí, todo lo que compré dentro de la casa. Y era un material que no quiero decir su nombre aquí, pero era algo insignificante, viejo, que le hacía sufrir, que le traía recuerdos de su sufrimiento. Y entonces, ¿qué? Tiene un vicio emocional, sufrimiento. Le gusta sufrir, le gusta abrazar su sufrimiento, recordarse constantemente. Entonces, ¿qué va a buscar? Siempre hacer algo que le haga sufrir. Es un vicio emocional que hoy en día las personas están sufriendo mucho. ¿Por qué? Por causa de la tecnología. Hoy el ser humano está mucho más frío, no se conecta tanto. No hay tanta conexión, no hay tanta humanidad así de conexión. Hoy en día es todo aquí en el celular o en la computadora, es una conexión online. Ya no existe más tanta conexión dentro de la familia, una mesa reunida sin celular. Entonces, por ese motivo, por esas causas, por esos comportamientos, cada día más están viniendo más estas necesidades, están surgiendo más esas necesidades. Y estos vicios emocionales son consecuencia de esto, de la falta de tiempo de la falta de tiempo para su familia, para sus hijos. Entonces, este sufrimiento, yo quiero destacar, sufrimiento, la gente sufre y no sale de ese vicio emocional, porque ese sufrimiento le está buscando un placer cuando sufre, de que sea admirado, se le admire porque está sufriendo. Está buscando satisfacer, solo que de forma inconsciente siempre va a buscar y va a cometer más cosas que le lleven al sufrimiento, cada vez más. Entonces, de repente van a sentirse identificados, tal vez van a conocer a alguien por ahí, conocen a alguien por ahí, de que personas que cada vez que vamos a su casa solo tiene motivos para quejarse, para plaguearse, no tiene motivos. Y sin embargo, si miramos la línea de tiempo de su vida, unos 10 años atrás estaba en una situación económicamente muchas veces peor, y a veces ya construyó inclusive una casa, ya tiene una estabilidad financiera, pero nunca vio, solamente se multiplican sus quejas, sus plagueos, hasta el punto de que tenga tantas enfermedades en su cuerpo como una repercusión de sus quejas y de sus plagueos, porque le gusta sufrir. No encontró motivos, aunque en la línea del tiempo de su vida haya progresado materialmente muchas veces, esa persona no vive feliz. ¿Por qué? Porque quiere sufrir. Entonces coloca su pensamiento, su mente, expande hacia donde, hacia el sufrimiento. Y no consigue ver la abundancia en su vida, no consigue ser grato por todo lo que construyó, porque es un vicio emocional que no tuvo en su infancia.
¿verdad? Entonces aprendió eso. Solo que cuando llegamos a la fase adulta, somos responsables y podemos reaprender esto. Podemos reaprender. Muchas las veces pensamos que ya somos así, que nacimos así y que vamos a morir así. Pero no es cierto. Muchas personas consiguieron cambiar, muchas personas consiguieron salir de lo más profundo del pozo para una vida extraordinaria. Muchas personas consiguieron salir de situaciones que parecían imposibles. Personalmente he conocido muchas personas a eso, con grandes historias, con grandes superaciones. Y yo creo que usted también ya conoció varias personas que salió de situaciones que parecían imposibles, ya sea psicológicamente, emocionalmente, profesionalmente, de muchas formas, mirando si era imposible que salga de esa situación, pero consiguió superarse. ¿Por qué? Muchas veces las personas que solo le daba importancia al trabajo y consiguió entender que necesitaba dedicar más tiempo a su familia, consiguió mudar, mientras que otro no consigue cambiar. ¿Por qué? Porque no hay una conciencia plena. El orgullo trabaja como algo para impedir, como un impedimento para que no haya cambio, queriendo defender a toda costa. El orgullo quiere defender estos vicios emocionales como estos y muchos otros vicios, queriendo defender que todo esto que está haciendo está bien y que con eso se va a llenar la vasija. No, nunca se va a llenar. La consecuencia de eso es depresión, ansiedad, tristeza, culpa, cosas que no traen edificación emocional, espiritual, psicológico, y por ahí va. Y esto fue el contenido en Chacán de cómo superar tus límites. Acordate de inscribirte y de compartir con las personas que están necesitando de estos contenidos. Marca la campanita también para que te puedan llegar las notificaciones y así estar acompañándonos y para que podamos también nosotros estar cada vez más motivados para hacer contenidos para ustedes.